Hola Tauro, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Tauro y lectura general semanal. Espero que estéis todos muy bien. La carta del Rey de Espadas en el corte. Esa carta te habla de claridad mental, sobre todo tomar decisiones con la cabeza en frío, ¿vale? Y también te puede hablar de personas de signos de aire, Géminis, Acuario, Libra, personas que durante esta semana van a ser importantes para ti o alguna persona en concreto. Bien. 7 de oros. Esa carta te habla de recoger aquello que sembraste. Tauro, es una semana de sorpresas, ¿eh? Vienen sorpresas esta semana. ¡Wow! Algo termina en tu vida, Tauro, para dar un nuevo comienzo, pero aquello que termina te viene de forma sorprendente, ¿no? Te viene sin esperarlo, dicen. La carta del ermitaño, signo de Virgo, y la carta de la muerte, signo de Escorpio. Sí, dejas algo atrás esa semana, Tauro, pero dejas algo atrás que te estaba perjudicando, dejas algo atrás que tú no te estabas dando cuenta, tal vez, y era algo que te estaba atrayendo consecuencias negativas, ¿vale? Se marcha algo de tu vida de forma sorprendente. Esa carta, el 6 de espadas, habla de irte hacia un rumbo mejor. Puede ser que tengáis, en algunos casos, Tauro, alguna mudanza, por ejemplo, marchéis de un lugar a otro, de una ciudad a otra, cambiéis de residencia. Puede ser también que cambiéis de lugar de trabajo, ¿vale? Que de pronto, si no estáis trabajando, os venga otra idea diferente de trabajo. De pronto veas que tu camino elegido está en otro sitio, tu camino de vida. Y para otros puede ser que terminéis con una persona que puede ser amistad, puede ser familiar o puede ser pareja en algunos casos. Bien, vamos a hacer primero una canalización. La estoy haciendo más en la mitad de la lectura, pero siento como que debo hacerla ahora mismo, ¿vale? Para ver la energía principal y para ver tus guías lo que dicen sobre este final que viene esta semana. Dicen que vas a coger otro rumbo de vida diferente, Tauro. Dicen que ahora sí sabes lo que quieres. Antes posiblemente dudabas. Ahora sí sabes lo que quieres. Dicen que dejas atrás un Tauro anticuado para un Tauro novedoso. Cambias un aspecto personal tuyo, una forma de pensar, una forma de actuar. Pero también dicen, Tauro, hay alguien que sale de tu vida, ¿eh? Hay alguien que va a salir porque dicen que vas a esclarecer algo sobre una persona. Te vas a dar cuenta de algo sobre una persona. Vale. Bueno, vamos a continuar. Vamos a mirar lo que es la energía en sí, Tauro. La carta del Rey de Bastos habla de signos de fuego, Leo, Sagitario, Aries. Habla de tomar acción en tu vida también, algo que estaba detenido. Cinco de espadas. A ti te estaba doliendo la cabeza con algo, con alguien, ¿eh? 8 de oros. La templanza, signo de Sagitario y 2 de espadas. Sí, vas a esclarecer una situación
No sé si en algunos casos esto puede resonar con que había alguien que te estaba diciendo tanto verdades como mentiras, que te estaba diciendo una cosa, mañana otra, que te estaba pudiendo a lo mejor manipular de alguna forma, ¿vale? 4 de espadas, as de oros y paje de espadas. Se termina un ciclo para abrir otro, ¿eh? Yo siento que esto muchos Tauro lo vais a identificar con economía, ¿vale? Pero ya os digo, otro siento que es con alguien. Vamos a hacer una cosa, vamos a leer primero para los que os resuene en trabajo y en economía y luego pasamos a los que os resuene en tema afectivo, familiar, sentimental, ¿vale? Bien, Tauro, mira, los que estéis enfocados en tema laboral o tema económico, siento que salís, los que estéis trabajando, puede ser que salgáis de un trabajo, que veáis que ya vuestros recursos ahí se acaban, se agotan. Puede ser también de un trabajo que estés dejando mucho tu esfuerzo, tus energías, pero ese trabajo no te está trayendo beneficio, no te está aportando beneficio económico, ¿no? O si te está aportando, te aporta muy poco. Siento como que llevas tiempo pensando esto. Puede ser incluso que tú anteriormente estuvieras por tomar la decisión, pero pasó algo, o te detuviste, o no lo tenías del todo claro, y la decisión quedó como paralizada, ¿no? Quedó parada, o dijiste a lo mejor no, me prefiero quedarme ahora mismo. Ahora es cuando vas a abrir tus ojos, porque siento que necesitas abrir tus ojos y darte cuenta que tu tiempo ahí ya como que se ha agotado, ¿no? Hay un cambio de ciclo que viene para ti. De hecho, fíjate que es curioso, porque ese cambio de ciclo es como que estaba esperándote, Tauro. Siento que esa decisión que tú dejaste a lo mejor parada, no tomaste antes, ese cambio estaba paralizado para ti, ¿vale? Esa puerta se abre ahora. Posiblemente te llegue una noticia, porque esta carta habla de noticias, Tauro, y la noticia sea de algún tema económico, por ejemplo, algún dinero que te debe alguien, los que nos resuenen trabajo, y los que sí os resuenen trabajo, siento que es una llamada telefónica de otro trabajo, un trabajo que viene para ti, ¿vale? Tal vez incluso sea un trabajo para algunos Tauro que hagáis vosotros mismos. Pero en ese caso yo siento que estabas esperando algo que te faltaba y era un dinero. Un dinero o unos documentos, algo importante, ¿no? Algo de valor, me refiero. No tiene por qué ser dinero en sí, pero puede ser algo que para ti era valioso para llevar eso a cabo, ¿vale? Así que es muy buena semana porque siento que esas noticias que tú esperabas llegan por fin. Vamos a ver ahora los que resuenen en tema afectivo, amistades, familia o pareja. Vamos a ver, Tauro, qué es lo que ocurre con alguien esta semana para que tú te des cuenta o qué es lo que te vas a dar cuenta, ¿no? Los guías dijeron que ibas a ver claro algo de una persona. Dos de espadas de nuevo. Realmente siento que tienes una manipulación de alguien, la has tenido por mucho tiempo, me dicen. Hay algo que no ves con claridad. Hay decisiones que no te atrevías a tomar posiblemente porque pensabas que estabas a lo mejor equivocado, equivocada, ¿vale? Siento como que estabas acorralado ante algo, ante una persona, Tauro. Había una energía de alguien que te acorralaba, ¿vale? Porque fíjate que aquí tengo la carta del mundo y aquí tengo el 5 de espadas, ¿no? Esto muestra como si este emperador estuviera como acorralado,
se sintiera aprisionado por alguien, ¿vale? Puede ser que fuera algo que le dieras vueltas a tu cabeza una y otra vez, pero no llegabas nunca a salir de ese círculo, ¿no? Es como cuando estás con una relación afectiva con alguien, pero esa persona te sigue como... te daña, ¿no? Te daña, es una relación a lo mejor que no es conveniente para ti, no es positiva. Bueno, ni para ti ni para ninguno de los dos, ¿no? Siento una persona dañina en tu vida, Tauro, de verdad te lo digo, ¿eh? Siento una persona dañina, pero como que tú no te estabas dando cuenta. Porque claro, estabas manipulado, ¿no? Estabas cegado, entonces no lo estabas viendo. Y es una energía muy tóxica, ¿eh? Es una energía de alguien que te hacía daño, te estaba haciendo daño, ¿vale? Te marcaba mucho ese daño. O un daño que tú ya tenías, te lo retorcía una y otra vez, ¿no? Con palabras, con hechos, de alguna forma. Siento como que había algo que a ti te molestaba mucho, pero esa persona parece como que iba a darte justo donde más te dolía, ¿vale? Vamos a ver un poquito más, porque me llama mucho la atención esto, ¿eh? Vale, se ha caído esta carta de nuevo. Caballo de bastos. Es la energía como de... No sé si era alguien que estaba en distancia emocional contigo o es alguien que estaba en distancia de kilómetros, ¿no? En distancia física. Paje de copas. 6 de copas. 8 de bastos y la carta del mundo. De nuevo te habla de libertad ahí, ¿eh? Siento una carga que tú tenías, sí. Era una carga que tú no soltabas, era una carga como de alguien que te impedía seguir avanzando. Pero alguien te impedía seguir avanzando, Tauro, porque siento que de una forma u otra tú te aferrabas a esa persona. Siento como que tú te aferrabas a no ver realmente que esa persona te estaba cargando tus energías una y otra vez, ¿vale? Mucho resonará esto en temas familiares, ¿eh? Porque esta carta habla de familia. Pero bueno, ya sea familiar o ya sea sentimental, da igual. Esto viene de largo tiempo, ¿eh? No sé por qué, si tú a lo mejor estabas intuyendo, estabas viendo que esa persona te cargaba, ¿por qué seguías ahí? Claro, es que, a ver, es que siento un conflicto interior que esa persona te retorcía una y otra vez, ¿no? Entonces, si esa persona te estaba haciendo ese daño, Tauro, tú ahora posiblemente te venga ese rayito de luz que tú necesitabas, porque tú antes no lo veías, ¿eh? No es que no vieras que te estaba haciendo daño, es que a lo mejor no veías realmente cómo salir de la energía de esa persona, cómo romper o cortar ese lazo que tenías con esta persona. Pero había mucho daño aquí, ¿vale? Y ahora viene esa claridad. Dice los guías que estabais como engañados por esa persona. Estabais como... Sí, como que no veíais la realidad porque esa persona no os la mostraba. Como que llevaba una careta esa persona, ¿vale? Entonces, esa semana va a pasar algo. Dicen los guías que va a pasar algo esa semana, ¿no? Entonces, eso que pasa es lo que te va a dar a ti suficiente luz, suficiente claridad para que tú veas bien qué es lo que ocurre con esa persona. ¿Cuáles son los intereses principales de esa persona? Dice. Es que tal vez tú estás enganchado a alguien y esa persona no tiene el interés por ti que tú tienes por él o ella, ¿vale?
de una forma u otra, la claridad te viene, Tauro, eso está clarísimo, ¿vale? Y te diría una cosa, en caso de ser esto en tema sentimental, siento que incluso muchos Tauro estabais ante la decisión de dos personas. Puede ser que te negaras a soltar una persona para estar con otra, puede ser que te aferraras, puede ser por pena, puede ser por zona de confort, puede ser porque no vieras realmente claro qué es lo que podía haber o no haber con esa otra persona, porque tuvieras una manipulación, por lo que sea. Siento como que muchos Tauro no veíais el momento de soltar a esta persona, ¿vale? Persona A, por ejemplo, para estar con persona B. Porque esa persona A tal vez os tenía engañados, manipulados, o tal vez tú estabas ahí a lo mejor pensando cómo dejo a esta persona, le voy a hacer mucho daño, no puedo hacerle ese daño, sin saber, sin saber que esa persona sí te estaba dañando y mucho. Así que yo dejo aquí todos los mensajes, Tauro, pero es una semana de mucho cambio. Sobre todo cambia un conflicto realmente que siento que había aquí con alguien, esa persona ya queda fuera de tu vida. Bien. Bueno, Tauro, aquí os dejo con vuestra lectura. Dejadme el like, suscribiros al canal, activad la campanita. Nos veremos en tus siguientes predicciones.